Eh, Creo que se ve la pantalla, sí se ve la pantalla. Ok, emancipación. Vamos a tratar de seguir siempre la línea del programa, ¿verdad? Vamos a ver la emancipación en Roma primero, porque ese es el antecedente histórico. Un ratito le voy a aceptar a alguien. Ahí estamos. Bueno, y nosotros habíamos visto en Roma que habían formas mediante la cual se rompía ese vínculo de patria potestad entre el pater y el alieni iuri, ¿verdad? Entre el filius, familia. Ese vínculo se llamaba patria potestad y se rompía mediante la emancipación. ¿Recuerdan eso? Que era esa venta simulada, esas tres ventas simuladas y la posterior manumisión significaban la emancipación del alieni iuris que pasaba a ser sui iuris. Se rompía el vínculo entre el padre y el hijo, o sea, eso significaba una capitis diminutio mínima. Ese es el antecedente de Roma, ¿verdad? Para tener en cuenta. Y cuando hablamos de emancipación, ya nuestro derecho dice que es el medio a través del cual los menores de edad se sustraen a la patria potestad de los padres o a la autoridad del tutor y adquieren capacidad para ejercer los actos de la vida civil. O sea, el espíritu de la acción en Roma y en nuestro derecho actual es exactamente el mismo. La finalidad es justamente esa, ¿verdad? A través de la emancipación poder ser lo que llamábamos en Roma un sui iuris o en nuestro derecho actual una persona total y absolutamente capaz de hecho, ¿verdad? Tener capacidad de obrar. La finalidad es la misma, ¿verdad? Ya sea del padre o de un tutor. Recordemos que nuestro derecho a partir de cuando uno adquiere la capacidad de obrar plena. ¿A partir de qué edad? A partir de los 18 años uno tiene ya la plena capacidad de obrar en nuestra legislación actual, ¿verdad? Entonces, la emancipación es también una forma de adquirir esa capacidad de obrar en algunos casos antes de los 18 años, antes de llegar a esa edad que establece nuestro código, ¿verdad? Pero siempre hablando en Roma, como antecedente histórico, dice, ya regulaba la emancipación, ya regulaban la emancipación y esta varió de acuerdo a la época histórica. Como todos sabemos en Roma, fue mutando y fue teniendo distinta aplicación a lo largo del tiempo, ¿verdad? En la ley de las 12 tablas, el padre vendía tres veces al hijo, la mancipium, que es lo que yo mencionaba al principio, ¿verdad? Y el comprador ficticio lo vendía otras tantas y en la tercera venta el hijo quedaba en libertad. En realidad, en la tercera venta lo que pasaba era que el hijo caía en esclavitud y el padre lo manumitía, ¿verdad? Entonces ahí se rompía ese vínculo que existía entre el padre y el hijo. Eso según el derecho antiguo en Roma, ¿verdad? En la época imperial existía la figura de la emancipación anastasiana, que era otorgada por resolución imperial. ¿Se acuerdan de los rescriptos que eran siempre? ¿Se acuerdan de los edictos, rescritos, decreta y mandata? Eran los libros por los cuales estaban compuestos las constituciones imperiales. El rescripto era una especie de fallo judicial, ¿verdad? El emperador actuaba como vez de pretor y hablaba a través de sus rescriptos, ¿verdad? Entonces, a través de este documento, el emperador le otorgaba al sujeto, ¿verdad? La emancipación, o sea, la ruptura del vínculo que tenía con el pater. Y también estaba la emancipación justiniana, otorgada por el magistrado a través de documentos judiciales. Exactamente la misma figura, solamente que ya en época de Justiniano no era el emperador, sino que era el magistrado, ¿verdad? O sea, un pretor era el que eventualmente otorgaba este documento que tenía exactamente la misma finalidad que la emancipación anastasiana, o sea, que el rescrito imperial. Y en la época del Estado, dice, ya surgió la venia aetalis o dispensa otorgada por el Estado romano, habilitando a los menores para celebrar válidamente actos jurídicos. ¿Cuál es la finalidad de la emancipación? ¿Para qué es lo que sirve? Y la utilidad de esto es que la persona pueda actuar por su propio derecho. Para eso es, ¿verdad? Entonces, cuando un sujeto eventualmente quería celebrar sus propios actos jurídicos, debía de emanciparse para que ese acto jurídico sea válido. Recordemos que si uno realiza o lleva a cabo un acto jurídico sin capacidad, ese acto jurídico es nulo o eventualmente va a ser anulable, ¿verdad? Entonces, por eso es importante contar con capacidad. Hoy, en nuestro derecho actual, ¿cuáles son los cuatro atributos de la personalidad?
El nombre, el domicilio, la capacidad y el estado. Entonces, hoy también, así como en Roma, también necesitamos de la capacidad tanto de derecho como así también la de hecho para poder obrar y que los actos jurídicos que celebremos tengan un efecto jurídico, ¿verdad? Este es entonces el antecedente. ¿Cuál es el efecto o cuáles son los efectos jurídicos de la emancipación? En cuanto a la persona del emancipado, o sea, mirándole a la persona, cesan completamente los poderes de los padres o tutores para gobernarlo y dirigirlo. O sea, ya nadie a partir de la emancipación va a actuar en representación de este, ¿verdad? Él va a actuar por su propio derecho, en su propia representación. Ese es un efecto en cuanto a la persona. Ya no va a ser necesario que un tutor celebre un acto jurídico en nombre de pupilos, no. Este mismo ya puede celebrar actos jurídicos por sí mismo, ¿verdad? Y respecto a sus bienes, terminan los poderes de administración y usufructo que pudieran corresponder a sus representantes legales. ¿Se acuerdan? En Roma la figura de la tutela tenía dos etapas, ¿verdad? Cuando hablábamos de los infantes menores, existía lo que era la neuturium gestio, que era la gestión de negocio que hacía el tutor en nombre del pupilo. O sea, cuando el pupilo era un incapaz absoluto de hecho. Y después, cuando ya se daba cuando el menor, o sea, cuando el sujeto era un infante mayor, ya la figura no era la misma, era la autoritas, que era la autorización que le daba el tutor al pupilo para que el pupilo pueda llevar adelante negocios jurídicos o pueda celebrar actos jurídicos, siempre con la autorización del tutor. Cuando se produce la emancipación, ya no son necesarias ninguna de estas figuras. ¿Por qué? Porque el pupilo o porque el sujeto, en este caso ya emancipado, puede actuar por su propio derecho. La persona emancipada queda equiparada a la práctica, en la práctica, a un mayor de edad plenamente capaz. Se hace una ficción jurídica, se lleva a cabo, se lleva adelante una ficción jurídica. No es que el emancipado es un mayor de edad, no, no es mayor de edad. Pero se equipara la capacidad de un mayor de edad con la de un emancipado. Esa es la ficción a la cual acude el derecho. ¿Para qué? Para que este emancipado pueda actuar por su propio derecho. ¿Qué dice el artículo 39 del Código Civil? Importante que tengan, yo no tengo la verdad, pero haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Importante que tengan su Código Civil a mano. Si bien la profesora no exigió, yo les diría que tener el Código Civil es muchísimo más importante que tener el Código Penal. No sé para qué. ¿Qué? ¿Por qué no nos deja utilizar ¿Verdad? tanto? Tenemos que usar. Yo no aprendí a usar el Código Civil, pero tenemos que aprender a usar. Eso es infaltable. Dice el artículo 39, cesará la incapacidad de hecho de los menores. ¿Qué era incapacidad de hecho? ¿Se acuerdan qué era incapacidad de hecho? ¿A qué yo me refiero cuando hablo de incapacidad de hecho? ¿Son facultades que me son dadas por el derecho o son restricciones a la hora de ejercer esos derechos? Exactamente, esa es la incapacidad de hecho. Son restricciones a la hora de obrar. Dice, cesará la incapacidad de hecho de los menores. Ah, de los varones y mujeres. Eso está derogado. Está derogado. De la ley 2169/03. En el artículo 20 de la ley Ah, 5419. importante. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a leer el artículo y vamos a ver otra vez al artículo vigente. Los códigos, el Código Civil es un código que sufrió modificaciones. O sea, hay leyes posteriores que modifican muchos artículos de este código. Entonces, en la parte de atrás de sus códigos civiles van a ver que existen las leyes complementarias, son las leyes nuevas. En el Código Civil dice, de los varones y mujeres de 18 años cumplidos por sentencia de juez competente, ante quien se acredite su conformidad y la de sus padres, y en defecto, ambos la de su tutor que los habilite para el ejercicio del comercio u otra actividad lícita. El inciso A, y acá luego nos hace la aclaración, fue derogado por el artículo 2 de la ley 2169/03. Pablo, vamos a tener el artículo 2 de la ley 2169/03, por si acaso. Inciso A derogado por el. Sí. Sí. Les voy a leer ahora, este es el artículo que se encuentra vigente, El 20. el 20. Dice, esto es lo que está hoy plenamente vigente. Los menores a partir de los 16 años cumplidos y hasta los 18 años necesitan del consentimiento de sus padres o tutor para contraer nupcias
A falta o incapacidad de uno de los padres, bastará con el consentimiento del otro. Si ambos fueren incapaces, o sea, si ambos padres fueren incapaces, o hubieren perdido la patria potestad, decidirá el juez de la niñez y la adolescencia. Los hijos extramatrimoniales también menores a partir de los 16 años cumplidos y hasta los 18 años requieren el consentimiento del padre o madre que le reconoció, o en su caso de ambos. En defecto de esto, decidirá el juez. O sea, si el otro está incapacitado, el uno nomás puede dar el consentimiento. ¿No? Pero si para, además, si para tu hijo necesitas la autorización de los dos o de uno solo. No, esto es para casarse, ¿verdad? Si yo me quiero casar y tengo 17 años, necesito la autorización de mis padres. Si uno de ellos se ve incapacitado, tiene incapacidad, entonces de autorizarme, entonces uno de ellos me puede ya autorizar, ya es válido. Sea hijo matrimonial o hijo extramatrimonial. Es exactamente el mismo caso. Ante la incapacidad de ambos padres, el que decide es el juez de la niñez y de la adolescencia. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Bueno. Leíste ahora la ley 2169. Leí la ley 5419/2015. Esta es la legislación que se encuentra vigente. ¿Por qué? Porque la ley 2169/03 también fue derogada, pero fue derogada por la 5419/15. Esa es la ley actual, ¿verdad? Gracias, Paloma. Entonces, siguiendo con esto. Hoy en nuestro derecho hay dos maneras de emanciparse, ¿verdad? A través del matrimonio y a través de la obtención de un título universitario. Y justamente dice acá, vamos a leer esto, el inciso B del artículo 39 dice, de los varones de 16 años y las mujeres de 14, esto también fue derogado, cumplidos por su matrimonio con las limitaciones establecidas en este código. El inciso A y B de esta ley, del artículo 39 están derogados. El único inciso que acá importa es el C. Dice, por obtención de título universitario, la emancipación es irrevocable. O sea, vos podés adquirir hoy en nuestro derecho vigente de dos maneras la emancipación. Podés obtener la emancipación a través del matrimonio entre los 16 o los 18 años y la obtención del título universitario. Ya no existe esta emancipación legal, dativa o comercial. Esto ya no existe. Realmente ya no existe. Y yo estoy medio en contra que no exista la emancipación comercial, porque existe mucha gente de 12, 13, 14 años que trabajan, se mantienen a su familia. Y no puede ser que no sean tratados como mayores de edad. Bueno. Los menores pueden trabajar, pero siendo independientes, no pueden ser trabajadores. Sí, por eso no estoy tan, yo creo que debería existir todavía la comercial, pero entiendo que choca también con legislación por la ley del menor y demás. Pero lo importante es saber que uno cuando se emancipa se equipara a un mayor de edad en cuanto a capacidad, y hay dos maneras de emanciparse, a través del matrimonio y de la obtención de un título universitario. Eso es lo importante. Si sabemos eso, estamos súper bien. Acá vamos a hablar justamente de la habilitación de edad, que es lo que hace rato mencionamos, ¿verdad? La ley modificatoria, esta 2169/03, que establece la mayoría de edad. En su artículo 2 de la ley dispone que queda derogado el inciso A del artículo 39, que es el que acabo de leer, que se refiere a la emancipación por habilitación de edad efectuada ante los jueces. Hoy, en nuestro derecho actual, uno puede contraer nupcias a partir de los 16 años, previa autorización de los padres. Eso es lo importante. Hombres y mujeres, estamos equiparados. Y cuando hablamos de la irrevocabilidad de la emancipación, dicen los tres casos incluidos en nuestra legislación, la emancipación es irrevocable. Acá hay que hacer una aclaración. Hay dos casos nomás, no son tres. El primer caso, capaz que se hace en ella, porque mi hijo iba a venir. Son dos casos, el matrimonio y la obtención del título universitario. En esos casos, la emancipación es irrevocable. Imposible acá porque no te permite, la ley no te permite. No, muy difícil de obtener. A no ser que haya ido a vivir afuera y venga y. O a no ser que cuente con un. ¿Viste? Estos nenes superdotados, estas nenas superdotados que. No te permite mucho acá. La legislación no. O la No. centro.
Y acá justamente vamos a ver lo que ya existe, ¿verdad? La emancipación legal o por matrimonio. Y esto es súper importante. Quiero marcar. Quiero marcar. Esto tenemos que saber. Dice, artículo 39, inciso B, fue modificado por la ley 1/92, que a su vez fue modificada por la ley 5419/2015. La ley 5419/15 es la que se encuentra actualmente vigente. Dice, actualmente pueden contraer matrimonio en los menores de 16 años. Eso es lo que vale. Hasta los 18 años de edad. Es necesario el consentimiento de sus padres o tutores, sean hijos matrimoniales o extramatrimoniales. En caso de incapacidad, decidirá el juez de la niñez y adolescencia. Eso tenemos que estar muy presente, tenemos que tener esto, porque la profesora te puede preguntar esto en el examen, ¿verdad? ¿Quién decide ante la incapacidad de los padres el matrimonio de los menores entre 16 y 18 años? Te puede poner el pretor, el magistrado, ¿verdad? El juez de la niñez, el juez en lo penal, el juez en lo civil. No, el juez de la niñez y de adolescencia ante la incapacidad de los padres. Él es el que va a decidir. Así mismo. Cesa la incapacidad de hecho, y a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Esto va directamente ligado a la incapacidad. Perdón. Esto va ligado directamente Esto va ligado directamente a la incapacidad relativa que existe en cuanto a los menores de edad a la hora de obrar. O sea, esto se refiere a la incapacidad de hecho. Eso es lo importante, ¿verdad? Cesa la incapacidad de hecho de un menor de edad por haber contraído matrimonio por la incompatibilidad del estado de casado con la sujeción a la patria potestad. O sea, uno no puede exigirle o el padre no tiene obligación de prestar alimentos si yo ya me casé. Hay una incompatibilidad ahí. Porque yo jurídicamente hablando, ya soy tratado como un mayor de edad. Si me casé es porque ya tengo capacidad. Entonces la ley me trata como un mayor de edad. Ya celebré el primer acto jurídico, que es el matrimonio. ¿Cuáles son las limitaciones a los emancipados por matrimonio? Las previstas para el emancipado en general, y dice que son las que existen para el caso que el menor se hubiera casado sin el consentimiento necesario o que alguno de los contrayentes no hubiera cumplido la edad requerida. Esto está en el artículo 21 de la ley Ese está actualizado, tiene el 1/92. El mío no tiene. Voy a leer este artículo, es importante porque acá hay que entender, Tania mencionaba esto antes, ¿verdad? ¿Quieres saber si está la ley 54? Sí, está. Nuestro Código Civil favorece dos cosas: la capacidad de los sujetos y el matrimonio. Difícilmente el Código Civil declare nulo un matrimonio. Siempre va a tratar de favorecer la familia, porque eso está consagrado en la Constitución Nacional, la familia. Entonces, por eso, en línea con eso, es que voy a leer este artículo 21. Dice, si los menores se casaren sin la necesaria autorización, ¿cuáles son los menores que necesitan la autorización de los padres? Los que están comprendidos entre los 16 y los 18 años de edad. Ellos necesitan la autorización de los padres. Entonces, si los menores se casaren sin la autorización, quedarán sometidos al régimen de separación de bienes. Primera consecuencia, primer castigo, ¿verdad? Primer castigo, hasta cumplir la mayoría de edad. El juez fijará la suma que como cuota alimentaria podrá disponer el menor para subvenir a sus necesidades y las del hogar, la que será tomada a sus rentas si las hubiere en su efecto del capital. Al cumplir la mayoría de edad podrá optar por el régimen de bienes de su preferencia en las condiciones establecidas en los artículos en el artículo 23 de la presente ley. O sea, si yo me caso con 16 años, con 17 años, sin la autorización de mis padres, ese casamiento va a tener efecto jurídico. Sí, va a tener. Pero va a tener algún tipo de castigo. Va a tener efecto jurídico. Pero Sin va... la autorización, ¿cómo te puedes Sí, casar? porque por eso mencionaba, el Código Civil establece o por lo menos favorece a la capacidad de los sujetos y al matrimonio. El Estado lo que hace es proteger la familia. La familia, y el pues. matrimonio es una institución, entonces Por no eso. se puede disolver.
Viste que la Constitución me consagra el matrimonio, la familia, como base de la sociedad. Entonces no puede ir en contra del Código Civil. Entonces, ¿cuál es la solución que se le ocurrió al Código Civil? Perfecto. Yo no voy a anular ese matrimonio. Lo que sí voy a hacer, porque te casaste sin autorización de tus padres, es que en vez de que vos administres tus bienes, tus padres van a administrar tus bienes hasta que cumplan los 18. O sea, va a ser un régimen de bienes separados. Claro. En el todavía. caso de que te cases sin consentimiento. Exacto. Los padres de Karen van a administrar los bienes de ella y mis padres van a administrar mis bienes. Eso va a ser hasta que cumplamos los dos 18 años de edad. Ese va a ser el régimen. Por eso va a haber separación de bienes. ¿Verdad? Y los Pero padres... de por sí hay nomás la separación de bienes. No. Con autorización y No. sin autorización. No. Sin autorizaciones bajo tu decisión. Cuando, Pero cuando te casas con autorización, cuando te casas sin autorización, el Estado te castiga separando los bienes. O sea, no existe compras mancomunadas ni tampoco los bienes son mancomunados. Para que de esta manera también el Estado lo que hace es cuidar que uno no se esté aprovechando del otro. Eso era lo que decía una sí, así es. En realidad, eso vamos a ver en matrimonio, ¿verdad? Pero lo importante es saber que si yo contraigo nupcias y no declaro bajo qué régimen bajo qué régimen patrimonial voy a llevar ese matrimonio, o el juez no los pregunta, entonces el régimen que va a regir ese matrimonio va a ser el de comunidades gananciales. Ese es el régimen que por defecto rige el matrimonio. Pero, en este caso en particular, si yo contraigo nupcias entre los 16 y los 18 años sin la autorización de mis padres, el régimen que va a regular ese régimen patrimonial que va a regular ese matrimonio va a ser el de separación de bienes, en función a que los padres van a administrar los bienes hasta que yo cumpla los 18 años de edad. Esa va a ser la figura. Y a partir de los 18, yo ya puedo eventualmente elegir bajo qué régimen voy a llevar a cabo mi matrimonio, ¿verdad? Pero ese es una especie de castigo, de sanción que te establece el Código Civil, ¿verdad? Ahora, me va siguiendo, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Si no, córtenme nomás. Ahora bien, dice, cuestiones relacionadas con la emancipación. ¿Podrán estar los emancipados en juicio? Es la pregunta. Y esto va a salir en el examen, ya les adelanto. Sí, pueden estar en juicio a los efectos de defender su persona y sus bienes en acciones civiles o penales, ya sea como actores o demandados, querellantes o querellados, al igual que el derecho laboral. La otra, ¿te acuerdas el problema que vimos en este caso nosotros? ¿Te acuerdas? ¿Y cuál fue la respuesta al final? Mi papá le llamó a la decana y le dijo, yo no puedo responder casos concretos. Ah, Ahí en clase me voy a preguntar. bueno. Y acá lo que pasa es que el emancipado tiene ciertas restricciones todavía. O sea, en regla general es tratado como un mayor de edad, se equipara a un mayor de edad, pero tiene ciertas restricciones. Entonces, acá lo que estamos viendo es eso, ¿verdad? Actos prohibidos al emancipado. Ejemplo, ser testigo. Los actos celebrados por los menores emancipados prohibidos por las leyes son nulos, o sea, no tienen ningún valor. Si yo le llevo a un emancipado a que sea testigo en un juicio, ese acto, ese testigo va a ser declarado o puede ser declarado nulo por la otra parte. Esa es una restricción que plantea la ley. En cuanto a los testamentos y mandatos, no. Solo pueden otorgar testamentos y mandatos solo quienes hayan cumplido 18 años de edad. O sea, yo como menor emancipado obtuve un título universitario a los 17 años. ¿Puedo hacer un testamento? No. ¿Puedo otorgar un mandato? No. Pero ¿acaso si estoy equiparado a un mayor de edad tengo capacidad? La ley me lo prohíbe. La ley me lo prohíbe. Sí. Solo quienes hayan cumplido 18 años de edad pueden eventualmente otorgar testamentos y mandatos. No los menores emancipados, porque no cesa su condición de menor. Lo que se hace es equipararlo a un mayor de edad en cuanto al ejercicio o a las capacidades de hecho. Pero no, acá vemos que no es plenamente capaz. Tiene algunas restricciones. Entonces, esto es importante que tengamos muy en cuenta. Espera que voy a quitar esto. Pueden estar en juicio como demandantes, demandados, querellantes, querellados.
pueden. Ahora bien, lo que no pueden es ser testigos. Lo que no pueden es otorgar testamentos y mandatos. Eso es lo que no pueden hacer los menores emancipados. Un ratito. Pueden ser testigos en testamentos o albaceas testigos. No pueden ser testigos en instrumentos públicos los menores de edad. Porque sigue siendo como un menor. Es emancipado nomás. Aunque estén emancipados. En cambio, sí pueden ser albaceas. ¿Teresa? ¿Qué pasó? Sí pueden ser albaceas. ¿Pueden ser albaceas? ¿Qué pasó? Ok. Sí pueden ser albaceas, pero no pueden ser testigos en testamentos, los menores emancipados. Dice, participación del Ministerio Público en todas las actuaciones que se demande la nulidad del acto en que intervengan incapaces o menores emancipados. De oficio ya participa el Ministerio Público en el caso que ocurra esto, de que un menor de edad o un emancipado actúe o que intervenga, ¿verdad?, en actos jurídicos como estos, como ser testigos, ¿verdad?, de testamentos y demás. La emancipación y el cambio de domicilio. En cuanto a la capacidad, rige la ley del domicilio. Cuando una persona menor de edad, según las leyes de su domicilio, se traslada al territorio de la República, será considerada mayor de edad o menor emancipado si nuestra legislación dispone en ese sentido. Lo que se aplica tanto para los menores como para los emancipados es la ley más favorable a la capacidad. Artículo 13, ¿quién tiene a mano? Quiero leer más, gracias. Acá leo. Artículo 13. Dice, el que es menor de edad, según las leyes de su domicilio, si cambia al territorio de la República, será considerado mayor de edad o menor emancipado cuando lo fuere conforme con este código. Si de acuerdo con aquellas fuese mayor o menor emancipado y no por las disposiciones de este código, prevalecerán las leyes de su domicilio, reputándose la mayor edad o la emancipación como un hecho irrevocable. Esto es en función del ejemplo que dábamos la vez pasada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si es que en Venezuela una persona de 15 años es considerada mayor de edad? ¿Cuál ley le va a regir a esa persona si es que esa persona viene a Paraguay? La ley de su domicilio. Si es que ya adquirió el derecho. Exacto. Rige la ley de su domicilio, porque la ley de su domicilio le otorgó la capacidad y nuestro código favorece a la capacidad. No, es que viene acá y acá cumple 15 y acá va a ser mayor de edad. Acá va a ser equiparado a un mayor de edad. Se va a hacer eso. Va a tener sus derechos adquiridos. ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué si viene acá y tiene que adecuarse? Porque por eso te dice, rige la ley del domicilio, dice. No rige la ley del lugar. Bueno, espera, él tiene 14 años, viene acá, cumple 15. Pero en su país ya es mayor de edad, pero él está acá. No es mayor de edad Sí, todavía. mayor de edad. Nuestra ley lo considera mayor de edad. Eso es lo que te dice. Por eso es importante la aclaración. Dice, si de acuerdo con aquella, o sea, con aquella dice con la ley de donde viene el tipo, ¿verdad?, o la tipa, fuese mayor o menor emancipado y no por las disposiciones de este código, prevalecerán las leyes de su domicilio. El tipo te vino de Venezuela y allá de los 14 voy a ser mayor de edad. Si pasa eso, la ley de su domicilio es la que va a regir acá, cuando él está acá. Pero lee lo que dice más arriba. En el que es menor de edad, según las leyes de su... El que es menor de edad, según las leyes de su domicilio, si cambia a este territorio, será considerado... Si cambia al territorio de la República, si cambia el menor al territorio de la República, será considerado mayor de edad o menor emancipado cuando lo fuere conforme con este Claro, código. ¿qué pasa en Estados Unidos? Ahí te hago eso es el inverso. En Estados Unidos uno es mayor a partir de los 21.
Sí. en muchos estados. Sí. Acá no, acá uno es mayor a partir de los 18. Sí. Entonces, independientemente de que los Estados Unidos uno sea mayor de edad a partir de los 21, si uno viene acá con 20, ya adquiere la capacidad, porque cumple con lo que establece nuestra ley. Sí, porque siempre es la ley más favorable a la capacidad. Siempre es la ley más favorable. Ok. ¿Entendés? Ahora, si pasa lo contrario, si en Estados Unidos 14 años es mayoría de edad y viene a Paraguay con 14, con lo cual acá 14 no es mayoría de edad, Pero en su va a país, regir la ley de su domicilio. Ya. Entonces, siempre favoreciéndole a la capacidad, así como dice Paloma, Ya. siempre favoreciéndole a la capacidad del Ahora sujeto. sí me queda claro. ¿Está bien? Sí. Buenos Aires. En total, entonces, hay 6 tipos de restricciones que tiene el emancipado. Sí, importante saber eso. Y vamos a hablar otra vez de eso. Vamos a repasar porque con esto creo que terminamos la unidad. Pero vamos a tocar otra vez eso. ¿Cuáles son las restricciones que tiene el emancipado? Ser testigo. No puede ser testigo. No puede dar testamentos ni mandatos. No puede. Un menor emancipado no puede. No puede ser testigo en testamentos. Sí puede ser albacea. ¿Verdad? ¿Qué es el albacea, Paloma? Administra la herencia. Sí, claro. El albacea es el que administra herencia. Ese es el albacea. ¿Verdad? Entonces, esas son las restricciones que tienen los menores emancipados. ¿Verdad? Y en cuanto al matrimonio, sabemos que no pueden disponer de sus bienes si es que se emanciparon mediante el matrimonio sin la autorización de sus padres. El régimen va a ser de separación de bienes y cada padre le va a dar una cuota a cada hijo, ¿verdad? Para que él vaya sosteniendo la familia. Así va a ser. Hasta que cumpla 18. Ahí ya puede elegir él bajo qué régimen regular su matrimonio, ¿verdad? Ese régimen matrimonial. Me quiero ir al resumen a ver si me falté algo. Un ratito. Tampoco pueden votar. Ah, no pueden votar, importante, sí, totalmente. No pueden votar. ¿Algo más? Emancipado. No, No, Sí. no puede votar. no ser fiadores. No pueden ser fiadores, o sea, no pueden salir de garantes. Al final yo al pedo soy emancipado. Es para alguna celebrar forma. ciertos actos jurídicos, ¿verdad? Hay restricciones, pero en realidad no son muchas, no son muchas, pero sí hay restricciones para los menores emancipados, ¿verdad? Pero en la mayoría, Gente que se casa con 16 años. Ya De- pueden trabajar ya desde esa edad. ¿no? Sí. Para la institución pública. más que nada en el interior, ¿verdad? Niñas de 13 que son casadas con sus tíos. En las comunidades indígenas, Sí, pero ellos se rigen por otro. pero viste que vienen por acá ya todo casado, ya es una otra forma de vivir, ¿verdad? Antes creo que se casaba lo más joven la gente, ahora nomás lo Sí, que ahora nomás de- ya pasan le de estoy 30, llamando, ya no la lo niña- La niña podía casarse de la primera menstruación. es posible. Ahora nomás que la gente pasa de Tenía que 30, comprobar no que quiere podía casarse. dar. Bueno, entonces la emancipación es el medio por el cual, para cerrar más la unidad, ¿verdad? La emancipación es un medio por el cual un menor de edad se sustrae a la patria potestad, ¿verdad? De los padres o la del tutor. Esa es la emancipación. Rompe ese vínculo de patria potestad. Acá en el código hay Eso una es importante definición saber. muy linda. Eh, En la página 7. La mayoría de edad sabemos que se da actualmente a partir de los 18 años de edad. Uno puede adquirir la emancipación a partir de los 16 años de edad a través del matrimonio con autorización de los padres o a través de la obtención de un título universitario. Eso es súper importante saber. Para adelantar, tampoco se pueden separar de cuerpos hasta cumplir los 20. Los 20 años, sí. Vamos a suponer que dos menores emancipados se contrajeron nupcias, ¿verdad? Yo con 16 años me casé y me quiero separar. Quiero realizar un divorcio vincular. No lo puedo hacer. Hasta cumplir los 20 años. O sea, 2 años después de haber cumplido los 18. Ahí recién puedo realizar un divorcio vincular. Lo que puedo realizar es una separación de cuerpos. O sea, va a cesar el deber de cohabitación. No. Separación de cuerpos es... No se pueden ni separar de cuerpos. No, no se puede. ¿Segura? Hasta cumplir la mayoría, sí. Acá dicen el Sí. paquete. Ese es como un castigo, pueden Artículo tener. 167. Lee un poco, por favor. Si querés. Artículo 167. Para mí que se podían separar de No, cuerpo. No. Pero quiero despejar más la duda. No me van a retar. 167. En la separación de cuerpos, los esposos pueden, cualquiera sea el país donde celebraron su matrimonio, separarse judicialmente de cuerpos por mutuo consentimiento
y sin expresión de causas, después de haber transcurrido 2 años de vida marital. De este derecho gozarán igualmente los menores emancipados por el matrimonio, pero solo después de 2 años de cumplida la mayoría de ambos. Ok, importante hacer esa aclaración. Hago ahí yo una corrección. Me autocorrijo. Gracias, Tania. Entonces, un menor... A ver. Un menor emancipado a través del matrimonio no puede llevar a cabo la separación de cuerpos hasta 2 años después de haber cumplido los 18 años de edad. O sea, a partir de los 20 recién puede llevar adelante eventualmente la separación de cuerpos. Yo pensaba que era a partir de los 18, me equivoqué. Disculpen. La separación de cuerpos es una figura bajo la cual solamente cesa el deber de cohabitación y el débito conyugal. Nada más. Después todo lo otro se mantiene igual. Bueno, por eso vamos a ver la unidad de matrimonio. Esto es importante también saber. Cuando hablamos de la nulidad del matrimonio del emancipado, hay teorías. Cuando hablamos de la teoría restrictiva, dice, la nulidad tiene como efecto principal retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de la celebración del acto. O sea, la teoría restrictiva en cuanto a la nulidad del matrimonio del emancipado dice eso, ¿verdad? Si es que el matrimonio fue dado sin la autorización de los padres, la teoría restrictiva habla de esto, ¿verdad? Es que no existió ese acto jurídico. Pero nada dice el código con relación a ese tema, la nulidad, ¿verdad? Porque acá dice en el libro. No, sí, el matrimonio, o sea que nuestro código favorece al matrimonio y a la capacidad de los sujetos. Por lo tanto, ese matrimonio va a ser válido, pero va a tener restricciones, va a tener ciertos castigos. La teoría intermedia supone que debe tomarse en cuenta si hubo o no hijos. Y la teoría amplia se inclina por mantener la emancipación, haya habido o no. Haya habido, se dice. Sí. O no. Hijos, siempre que existiera buena fe de los cónyuges. O sea, son teorías que intentan dar soluciones a este problema de ¿qué pasa si me caso con 16 años sin la autorización de mis padres? De eso hablan las teorías. Esto ya hablamos, ¿verdad? Sí, Paloma. Separación de cuerpos se puede hacer recién a los 20 años. Ahora a los 20 años. Pero divorcio vincular se Aparte, puede hacer a los 18. 18. Entonces ese era me di la vuelta yo. ¿Cómo? Esta divorcio vincular. Existen dos formas de... Nido tiene ya abajo. Yo pensé que se bañó. Pero esto vamos a ver en matrimonio, pero es importante mencionarlo, ¿verdad? Si yo soy un menor emancipado, me casé con 16 años y quiero llevar a cabo un divorcio vincular de mi pareja, de mi cónyuge, ¿a partir de los cuántos años puedo llevar adelante ese divorcio vincular? A partir de los 18. Si yo soy un menor emancipado y me casé a los 16 años y quiero llevar a cabo la separación de cuerpo de mi pareja, a partir de los 20 años recién puedo llevar a cabo esa separación de cuerpo. Esa aclaración es importante tenerla en cuenta. Separación judicial y de mutuo consentimiento. Sí. No, el divorcio vincular es la separación judicial de cuerpos. Divorcio vincular 18 años. Sí. Separación de cuerpos 20 años. Esto para los menores emancipados. ¿Cuál es la diferencia? El divorcio vincular es la ruptura de del todo vínculo matrimonial. Yo no me puedo volver a casar, o sea, yo me puedo volver a casar si celebro un divorcio vincular. Si realizo una separación de cuerpos, no. Separación de cuerpo es solamente significa que solamente cesa el deber de cohabitación, nada más. ¿El divorcio vincular a los 18? Sí. ¿Y el otro a los 20? La separación de cuerpo a los 20. No tiene sentido. No mucho. La Pero verdad es que así. no. Debería ser al revés, según yo. Claro. Pero bueno, es lo que la ley establece. Y hay que... La ley, de hecho, que está loca para ser corregida. Ha de haber un fundamento detrás de eso. Eso no era por si es que, como que dijo Pachejape, dijo la rectora, que si se separaban así nomás y decían que querían estar juntos todavía, le da tiempo hasta los 20 años. Puede ser, puede ser. Habría que investigar un poco cuál es el fundamento ahí, ¿verdad? Bueno, Que se le considera pues inmaduro y todo eso. puede ser, sí, podría ser.